La alarma era un grito metálico que lo desgarraba todo, un sonido que no paraba, que se metía debajo de la piel y te erizaba el vello. Llevaba horas sonando, o quizá días, ya había perdido la cuenta. La ciudad entera estaba en silencio, un silencio antinatural, solo roto por esa sirena infernal. Los coches abandonados en medio de las calles, las puertas de las tiendas abiertas de par en par, todo congelado en un instante de pánico colectivo. El tiempo se acababa y nadie sabía por qué. Oh, casi nadie. Corría por los pasillos de un edificio que olía a polvo y olvido. El hormigón desnudo de las paredes parecía absorber la luz. Cada esquina era una promesa de oscuridad. Mis pulmones ardían, pidiendo un descanso que no podía darles. Cada eco de mis pisadas en el suelo era un recordatorio de que estaba sola. Oh, eso, buscaba algo, una respuesta, una pieza que me ayudara a entender este rompecabezas de fin del mundo. Sabía que la clave estaba aquí, en este esqueleto de fábrica abandonada, en las afueras. Tenía que estarlo. Mi nombre es Elara, y hasta hace una semana, mi mayor preocupación era entregar un proyecto a tiempo. Ahora, mi única preocupación era sobrevivir al siguiente minuto. Afuera, el cielo se teñía de un rojo enfermo. No era el atardecer, eran las luces de emergencia que parpadeaban desde cada rincón de la ciudad, pintando las nubes con un tono apocalíptico. De vez en cuando, un estruendo sordo sacudía los cimientos, seguido de una columna de humo negro en la distancia, en explosiones lejanas, por ahora, pero se sentían cada vez más cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda. No eran explosiones al azar, me estaban buscando. Un movimiento rápido en el rabillo del ojo me hizo girar en seco a nada, solo sombras que danzaban con la luz intermitente de la alarma. Pero no eran sombras normales, se movían con una intención, con una velocidad que no era humana. Me seguían, podía sentirlos como una presión en el aire, como una mirada fría en mi nuca. No estaba sola en absoluto. Llegué a una sala de control destrozada, paneles rotos, cables colgando como enredaderas muertas y monitores reventados. Y en medio de todo ese caos tecnológico, un destello, un pequeño fragmento de metal en el suelo. Me agaché a recogerlo. Era un chip de memoria, uno antiguo, de los que usábamos en el laboratorio. Al tocarlo, una descarga eléctrica de recuerdos me golpeó. Imágenes borrosos, fragmentos de conversaciones susurradas en pasillos oscuros. El proyecto Quimera es demasiado peligroso, decía una voz, la del Dr. Harris, mi mentor. Estamos jugando a ser dioses, Elara. Y luego mi propia voz, más joven, más ingenua, pero podemos controlarlo. Podemos cambiar el mundo. Recordé el accidente, la explosión en el laboratorio, las alarmas, los gritos. Nos dijeron que había sido un fallo en el sistema de contención. Nos dijeron que todos los sujetos de prueba habían sido neutralizados. Mintieron. Yo ayudé a crear esto, este caos, estas sombras. Eran los fragmentos, los sujetos del proyecto Quimera, liberados y evolucionados. Y ahora recordaban a su creadora. El chip contenía los protocolos de desactivación. Mi única esperanza. Pero para usarlo, necesitaba llegar a la antena central, en el corazón de la ciudad. Salí corriendo del edificio, de vuelta al laberinto de calles paralizadas. Las sombras ya no se escondían. Se movían por los tejados, figuras ágiles y oscuras que saltaban de un edificio a otro, acortando la distancia. Mi corazón latía desbocado. Cada callejón era una trampa potencial. Cada esquina, una emboscada. Una figura saltó frente a mí, bloqueando el paso. Era rápido, inhumano, con ojos que brillaban con una luz fría y artificial. Lo esquivé por milímetros, sintiendo el aire desplazado por su garra. La adrenalina era un fuego líquido en mis venas. No podía luchar contra ellos, no así. Tenía que ser más inteligente. Usé los callejones, los subterráneos del metro, cualquier camino que me ocultara de su vista. Las calles principales estaban bloqueadas por barricadas militares improvisadas, ahora abandonadas. El ejército había intentado contenerlos y había fracasado. En una plaza, vi a una de las sombras
desmantelar un tanque como si fuera de juguete. El miedo amenazaba con paralizarme, pero la culpa era un motor más potente. Yo tenía que arreglar esto. Me encontré frente a un puente derrumbado, el único camino hacia la torre de la antena. Imposible cruzar. A mi espalda, el sonido de más sombras acercándose. Vi una grúa de construcción cercana, su brazo extendido sobre el abismo. Una idea loca, desesperada, una decisión imposible. Trepé por la estructura metálica, el viento silbando a mi alrededor, amenazando con arrancarme de mi precario agarre. Abajo, las figuras oscuras se congregaban, observándome. Salté, por un instante eterno, volé, aterricé con un golpe que me dejó sin aire, al otro lado, rodando por el suelo. Estaba viva. La torre era un gigante de cristal y acero, extrañamente silencioso. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo. Dentro, todo estaba impecable, en calma, demasiado en calma. Subí por el ascensor de emergencia, cada piso un nuevo nivel de tensión. La sala de control principal estaba en la cima. Al entrar, las luces se encendieron suavemente, y allí, de espaldas a mí, mirando a la ciudad a través del enorme ventanal, había una figura. No era una sombra. Llevaba un traje impecable. Seihiro, lentamente, Dr. Eris. Memento, pero, Soso, ya no eran los suyos. Brillaban con la misma luz fría y artificial que los de las sombras. Elara, dijo con una voz que era, y no era la suya. Sabía que vendrías. Siempre fuiste la más brillante. Él no había muerto en la explosión. Se había convertido en el primero. El origen, ¿por qué? Fue lo único que pude articular. La humanidad es un caos, Elara. Un virus que consume el planeta. Yo solo estoy ofreciendo una cura, un reinicio. Ellos son el siguiente paso evolutivo. Y yo soy su pastor. El enemigo que nunca esperé. La persona en la que más confiaba. Estás loco, le dije, levantando el chip. Se acabó. Anne se rió, una risa seca, sin alegría. ¿Crees que un simple código puede detenerme? Yo soy el código ahora. Se movió hacia mí, con una velocidad terrorífica. La lucha fue un borrón de movimientos desesperados y una fuerza sobrehumana contra la que no tenía oportunidad. Me lanzó contra la consola central. El impacto hizo que el chip saltara de mi mano y se deslizara por el suelo. Mientras él se acercaba para el golpe final, vi mi oportunidad. No podía vencerlo, pero podía destruir la antena. Con mis últimas fuerzas, arranqué un manojo de cables de la consola y los crucé. Una lluvia de chispas, un grito de metal sobrecargado, y la sala se sumió en la oscuridad. Una onda de choque nos lanzó a ambos en direcciones opuestas. La energía que alimentaba a Rhys y a las sombras se cortó. Su cuerpo se convulsionó en el suelo. La luz de sus ojos parpadeó y se apagó, dejando solo al hombre que una vez conocí. Cuando recuperé la conciencia, el silencio era total. La alarma se había detenido. Me arrastré hasta el ventanal. La ciudad estaba en ruinas. Cicatrices de humo negro marcaban el horizonte, pero el cielo ya no era rojo. Un tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes. Abajo, en las calles, las sombras se habían desvanecido, convertidas en polvo. Había ganado Anne, pero ¿a qué precio? Respiré profundo, el aire por fin limpio, llenando mis pulmones. El caos había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba, y yo estaba en el centro de todo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y dale a like para no perderte más fragmentos de caos. Gracias por acompañarme hasta el final.